Buenos días a todos. Damos el inicio a lo que es el ciclo de seminarios de sanidad vegetal. Estos seminarios van a patología, enfermedades de las plantas y otra área de entomología que va a tratar sobre las plagas insectiles. Bueno, en el día de hoy vamos a tener como disertante por el área de entomología la ingeniera agrónoma María Noelia Ávila y a la que le estás hablando, que es Guadalupe Mercado Cárdenas, que me desempeño en el área de fitopatología. Luego, posteriormente, vamos a tener como invitados a dos colegas, al ingeniero agrónomo Julio Zubieta, que pertenece a la agencia de Perico, dependiente de la EA Salta, y al ingeniero agrónomo Gustavo Ramírez, perteneciente a la EA Salta, actual jefe del área de extensión rural. Está bajo la coordinación de esta área. Bueno, seguidamente vamos a pasar a lo que es la presentación de este seminario que se denomina ¿Qué es una plaga? Y debo recalcar que estamos en el año de la sanidad vegetal y por eso también decidimos desde lo que es el laboratorio de sanidad vegetal comenzar con este ciclo de seminarios. Perfecto. Vamos a abordar los temas monitoreo, muestreo, diferencia de los mismos y cómo se debe realizar la preparación de una muestra para su diagnóstico. Inicialmente voy a mencionar qué es una plaga y a qué llamamos plaga. Por eso les puse, esto es una imagen de un cultivo, y en el margen izquierdo superior tienen una planta que está siendo atacada por un gusano, ¿sí? No es lo mismo tener una sola planta en el cultivo siendo atacada por un gusano que tener varias plantas y varios gusanos afectando a toda la población del cultivo, ¿sí? Como saben, un gusano en una planta no nos produce un daño económico, pero tener varios gusanos en varias plantas afectando al cultivo, produciendo un daño y un daño económico, eso realmente es una plaga. Esto siempre lo pongo como ejemplo para tratar de diferenciar, al igual que si tenemos una planta con un síntoma, con un marchitamiento, no es lo mismo una sola planta que tener más de un 10% de las plantas afectadas, lo cual sí me produce una baja en rendimiento y un posterior daño económico. Ahora, yendo a lo que es la clasificación de plagas, las mismas las podemos diferenciar en bióticas, que es producida justamente por microorganismos, organismos vivos, en los cuales tenemos plagas animales, que más adelante Noelia le va a explicar específicamente sobre esto, lo que es enfermedades que pueden ser producidas por hongos, por bacterias, por virus, por fitoplasmas o micoplasmas y las malezas. Todos estos son plagas bióticas, ¿sí? Y las adversidades abióticas son las que se producen por lluvias, sequías, helada, granizo, viento, fitotoxicidad, disturbios nutricionales que pueden ser producidos tanto por un exceso de fertilizante o como por un faltante de fertilizante también, ¿sí? Todas esas son adversidades abióticas. Ahora, específicamente yendo al concepto de enfermedad, me gustaría que observen esta imagen a la derecha en la cual se ve una línea, un cultivo de zapallo, en el cual en la derecha se observa una planta normal, ¿sí? Una planta que se ve que tiene un color verde normal, un tamaño de hoja normal, un crecimiento y desarrollo normal,
Sin embargo, a la izquierda se observa una planta en la cual se ve una alteración en el color, ¿sí? Se ve un verde más claro, un verde más oscuro, se ve una planta más pequeña, o sea que hay una alteración en su crecimiento. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que algo le está ocurriendo a esa planta, que está siendo afectada por algo. Ahora, es importante ver no solamente esa planta en esa posición, sino también observar cómo es la distribución de ese síntoma que estoy observando, si hay plantas similares en todo el lote, si están todas contiguas, cómo está distribuido este síntoma en el lote. Es muy importante para poder diferenciar si estamos frente a una adversidad biótica o ante una adversidad abiótica. En la imagen de la izquierda pueden ver cómo afectan los patógenos a las plantas. Fíjense, tenemos toda una parte aérea compuesta por tallo, hojas, y una parte inferior que es la raíz. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro cultivo una planta que posee, en la cual visualizan manchas en las hojas, ¿qué va a pasar? Esas manchas en las hojas van a estar afectando directamente la absorción de luz, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la absorción de dióxido, la emisión de dióxido de carbono, lo que tiene que ver en la transpiración, es decir, que está afectando la fotosíntesis por la cual la planta produce su alimento, y lo cual se va a ver en detrimento de una pérdida en cuanto a disminución, en cuanto a crecimiento y en el propio desarrollo de la planta. Ahora, ¿qué pasa? Si observamos un marchitamiento, un decaimiento en la parte aérea de la planta, probablemente sea, ¿por qué? Porque la raíz se encuentra afectada, siendo afectada, por lo cual, ¿qué va a pasar? Va a haber menor absorción de agua y menor absorción de nutrientes. ¿Y qué pasa? Si esa planta se encuentra con menos absorción de esos elementos, ¿qué va a pasar? Nosotros aéreamente vamos a ver ¿qué? Un marchitamiento, un decaimiento de la misma, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de enfermedad, como dice allí, toda anormalidad que nosotros veamos a nivel morfológico o fisiológico, ¿sí? Es porque justamente algún microorganismo está afectando la fisiología del vegetal y nosotros lo vemos a eso expresado a nivel morfológico en el crecimiento y desarrollo de la misma. Ahora, nosotros siempre decimos, como profesionales en el laboratorio, de que a la hora de realizar el diagnóstico es muy importante lo que ustedes como técnicos o como productores puedan observar y registrar en el campo, ¿sí? Todo lo que ustedes observan en cuanto a síntomas o lo que fuera una condición ambiental que está predisponiendo para que se desarrolle una enfermedad, es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en base a todo eso y al posterior procesamiento de la muestra en el laboratorio, nosotros vamos a poder indicarles como profesionales cómo efectuar un manejo racional y eficiente de la enfermedad que tengan en ese determinado momento. Ahora, en el área de fitopatología siempre decimos que los cultivos son el laboratorio donde se genera la información que a posterior nosotros vamos a analizar y vamos a unir y vamos a integrar para poder darles una medida de manejo para esa enfermedad. Por eso es importantísimo el tema de la observación y del registro en el campo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un muestreo y un monitoreo que van justamente de la mano? ¿El muestreo qué es? Es simplemente la técnica para poder seleccionar una muestra, ¿sí? Y una muestra es eso, es simplemente una parte de una población de plantas, ¿sí? Ustedes van a tomar una planta que tenga un síntoma de toda esa población de plantas que se encuentra bajo esa adversidad. Ahora, el muestreo para nosotros es una herramienta
de investigación que nos sirve a nosotros para poder después efectuar los procedimientos que vienen luego para el diagnóstico. Por eso es muy importante cómo ustedes realicen ese muestreo. Y el monitoreo es un sistema de muestreo que ustedes van a poder efectuar para poder conocer cuál es la intensidad de la enfermedad a través de un diagnóstico visual y en primera medida. Ahora, ese muestreo, como veníamos diciendo, el diseño o el esquema de muestreo va a estar dado según cómo nosotros observemos lo que es la distribución de la enfermedad en el campo, ¿sí? Ahora, fíjense, las enfermedades en sí tienen este tipo de distribución. Pueden tener distribución al azar, que es típico de enfermedades foliares, en la cual, fíjense, estos puntitos azules indican, por ejemplo, una planta enferma, ¿sí? Este otro también planta enferma. El resto son todas plantas sanas, ¿sí? Entonces es una distribución al azar. Este tipo de distribución ya es una distribución agregada, que es la típica que tenemos en un dumping off en almácigo o en enfermedades producidas por hongos o bacterias habitantes del suelo que producen síntomas en rodales, los famosos rodales. Ahora también otras enfermedades también que son foliares en general tienen este tipo de distribución que es uniforme, donde ustedes van a ver que las plantas están distribuidas de esta manera, ¿sí? Las plantas enfermas. Ahora, nosotros, en base a la distribución que tengamos, podemos elegir un tipo de diseño o esquema de muestreo que puede ser en X, en B o en W, ¿sí? O en estratos, y que abarque todo el lote. Es decir, si tenemos esta distribución agregada, bueno, podemos hacer un diseño de muestreo en X o uno en W, que fíjense que es el más acorde porque vamos a estar tomando realmente una muestra representativa de la población. Ahora, aquí ya tenemos en detalle lo que es este esquema que es muy empleado para las enfermedades, en los cuales consiste en, si esta es nuestro W o zigzag para el muestreo, lo que hacemos es tomar 10 estaciones de muestreo en los cuales en cada estación vamos a observar y registrar 10 plantas, ¿sí? 10 plantas, entonces, por ejemplo, si este es nuestro punto de muestreo, nuestra estación 1, vamos a registrar 10 plantas y a esas plantas le vamos a ir colocando si está enferma o está sana y qué es lo que tienen. Para ello vamos a necesitar saber que en lo que es fitopatología, la parte de patometría, fitopatometría es el área que cuantifica la intensidad de una enfermedad. ¿Qué significa intensidad? Intensidad de enfermedad se puede medir a través de dos parámetros. El más conocido es incidencia, que es tomar el número de plantas enfermas en un lote, número de individuos que se encuentran enfermos en ese lote, y la severidad, que ya va a ser el porcentaje de tejido afectado en el hospedante, ¿sí? En la planta. Ahora, en cuanto a severidad, se suelen emplear escalas diagramáticas, las cuales tienen que ser simples y fáciles de interpretar, en la cual, ¿sí? Es la medición de la enfermedad, es cuantificar la intensidad de la enfermedad. Y la intensidad de la enfermedad se mide a través de dos parámetros. Uno que es la famosa incidencia, que simplemente es el número de plantas enfermas del total, ¿sí? Que tengamos en el lote, del total. Entonces, simplemente es ese dato, ¿sí? Está enferma o está sana, vamos registrando eso. Y la severidad ya es un parámetro de intensidad en el cual nosotros vamos a ver cuál es el porcentaje del tejido dañado de esa enfermedad, ¿sí? En la planta. Ahora ya lo vamos a ver en imágenes, así es más fácil como para que ustedes lo puedan distinguir. Ahora, esto
que yo les muestro acá es una escala diagramática de severidad, las cuales son simples y fáciles de determinar, y ahora vamos a verla aquí, en los cuales, esta es una que armamos en particular para el cultivo de tabaco, pero que se puede armar para cualquier cultivo. En general uno, cuando va al campo, trata de armar escalas que sean fáciles y rápidas de interpretar, cosa de que nosotros en el campo como técnicos entremos y registremos las mismas rápidamente. ¿Por qué? Porque hay que evaluar diversos lotes. Entonces, esta es una de 4 grados, ¿sí? 1, 2, 3, 4, en la cual la primera clase es 0, significa planta sana, ¿sí? El 1 significa que tiene de 0,1 a 34% del tejido afectado. Es simplemente, en este caso, que es un marchitamiento, estamos hablando en cuanto a síntomas, se divide la planta en 3. Ahora, si estamos tratando, por supuesto, con enfermedades foliares, ya existen otras escalas, siempre vamos a buscar referencias, porque hay muchísimas en cuanto a fitopatología, tanto para enfermedades foliares como para enfermedades como de este tipo radiculares, hay muchísimas para diversos cultivos. Es simplemente consultar. Esto es un ejemplo simplemente. Esta va a ser la 2, en las cuales ya tenemos de un 35, esto es un 70% de la planta afectada, y esto ya es cuando tenemos un 100% de planta afectada, pero la 3 indica de un 71 a un 100. Entonces, acá tenemos la planilla, por ejemplo, como esto es un caso que hace rato mostré para tabaco, nosotros vamos a anotar todos los datos que podamos recabar. La fecha, por supuesto, en las cuales realizan el monitoreo, el nombre de la finca o el número de lote, el productor, ya sea si ustedes están trabajando en diferentes productores o demás, fecha de siembra, fecha de trasplante, esto tiene que ver con almácigo, recuerden que este es un ejemplo para tabaco, tipo de almácigo, variedad, la rotación, si hubo rotación o cultivo antecesor, y aquí tienen lo que es, esto vendría a ser número, acá pueden ir colocando lo que es, por ejemplo, la estación. Estación 1, entonces en la estación 1 de esas 10 plantas que yo les mencionaba, van colocando qué es lo que tiene. Por supuesto, si yo sé cuáles son las enfermedades que tengo en el cultivo y las sé discriminar, puedo ir haciendo una discriminación. Bueno, hay una planta, 2 plantas, esto, bueno, menciona Rhizoctonia fusarium, Phytophthora rastonia. Si esto no lo pueden determinar, simplemente pueden agarrar y colocar, por ejemplo, marchitamiento, ¿sí? Entonces van colocando bueno, ¿cuántas van registrando? Que puede ser 1, 2, 3, o las 10 plantas con marchitamiento, ¿sí? Yo siempre, por ejemplo, empleo lo que es el famoso, lo que utilizamos cuando jugamos al truco, ese famoso cuadrito, bueno, voy marcando porque para mí eso es fácil, o simplemente voy colocando como si fuera una I mayúscula, y en mi caso arriba le voy colocando como un superíndice lo que es la severidad. ¿Se acuerdan lo que veíamos en cuanto a clases que indica esto, por ejemplo, 0, 1, 2 y 3? Yo agarro aquí, por ejemplo, si veo una planta con marchitamiento, le coloco 1 y arriba le coloco el superíndice, por ejemplo, 2. ¿Qué significa entonces? Que esa planta está con un marchitamiento con este nivel de daño, ¿sí? De porcentaje de tejido afectado. Y así sucesivamente. Aquí, todas estas son virosis, ¿sí? Pero también si tienen dudas van colocando, por ejemplo, virosis 1 o virosis 2 si la ven diferente, y le van colocando todas esas cosas. Y acá siempre tener esta columna de observaciones. ¿Por qué? Porque en esta columna de observaciones quizá en la estación que ustedes estén monitoreando no encuentren, por ejemplo, una planta enferma, pero alrededor sí. Entonces yo registro, bueno, en la estación, por ejemplo, no hay plantas enfermas, pero
observé que hay una planta enferma fuera de la estación. Entonces anoto, planta enferma fuera de la estación. Eso a ustedes después les va a servir, porque por más de que no encuentren plantas enfermas en esa estación, ya saben de que, por ejemplo, tienen que ir ajustando la frecuencia del monitoreo, porque recuerden que el monitoreo ustedes lo tienen que ir haciendo desde lo que es la siembra del cultivo, la implantación del cultivo. Si tenemos un cultivo que es como el tabaco que parte desde Almacio, bueno, tenemos que ir haciendo las observaciones desde Almacio. Siempre registrar. Ahora, a la hora de extraer una muestra, que esto tanto es para el técnico como para el productor, ¿sí? Siempre hay dudas de cómo extraer la muestra y cómo preparar una muestra. Siempre tengan en cuenta lo que yo les dije al inicio, la importancia de lo que es hacer la observación, el registro en el campo y también esto, la toma de muestra, porque dependiendo de esto es que la persona a la cual ustedes le llevan la muestra, llámese institución pública o privada para el diagnóstico, va a ser la calidad que ustedes tengan en cuanto a ese diagnóstico propiamente dicho, ¿sí? Entonces, a la hora de extraer la muestra, siempre es importante seleccionar la muestra. A la hora de seleccionar la muestra es que tienen que tener en cuenta el tema del porcentaje de tejido afectado en la planta. Y aquí voy a volver un poco porque muchas veces en el laboratorio nos traen una planta que tiene un porcentaje de afectación, por ejemplo, de esto, de un 71 a un 100%, incluso está con tejido necrosado. ¿Y qué pasa? A nosotros eso no nos sirve para diagnosticar. ¿Por qué? Porque sí, seguramente va a estar el agente causal, que puede ser una bacteria, un virus o lo que fuere, pero también van a estar anexados a él microorganismos saprofíticos. ¿Qué significan? Que se alimentan justamente de tejido necrosado, por lo cual esos microorganismos van a afectar a nuestro diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Seleccionar, ¿sí? Porque siempre si hay una planta que tiene este grado de afectación, yo les aseguro que van a encontrar plantas con estos grados de afectación. Entonces, siempre tienen que traer en lo posible en este grado, o si no encuentran en traer de este, ¿sí? Es muy importante esto a la hora de llevar la muestra, ¿sí? Selección de muestra. Ahora, en segundo orden, siempre tienen que tener en cuenta el llevar algún elemento para extraer esa muestra. Si nosotros observamos un marchitamiento, siempre tenemos que extraer la planta entera, ¿sí? Siempre con la raíz, como se observa acá, y nosotros siempre aconsejamos conservar lo que es el pan de tierra, ¿sí? Una para que llegue toda esa raíz con lo más conservada posible, ¿sí? Como se ve acá con el pan de tierra. A eso lo colocamos en una bolsa, ¿sí? Y la cerramos y siempre le dejamos aire, ¿sí? Ven que acá, esto es una imagen real de muestras que nosotros recolectamos en campo y asemejan a lo que es una cámara húmeda. Una cámara húmeda es simplemente un medio en el cual nosotros le otorgamos las condiciones como para que se pueda desarrollar lo que es el microorganismo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, aplastamos esta bolsa, vamos a deteriorar la muestra, ¿sí? Entonces siempre tiene que tener ese aire y siempre hacer, por supuesto, colocar fuera de esto lo que es la etiqueta. Y también aconsejamos esto, ¿sí? Escribirla con lápiz, porque muchas veces al escribirla con lapicera, si ustedes la mojan y demás, se puede borrar. O si escriben con lapicera, colocarle, hay muchos colegas productores que le colocan una cinta arriba y con eso protegen lo que es la etiqueta, la cual va a tener
los datos del nombre del productor o del técnico que esté a cargo de esa muestra. Va a tener, por ejemplo, la fecha de extracción de la misma, el cultivo, incluso algunos cuando hacen el envío de la muestra, como no pueden llegar, lo hacen enviar y colocan cuál es el análisis que quieren realizar de la misma, y suelen adjuntar también una planilla en las cuales nosotros justamente siempre le hacemos lo que son preguntas en cuanto a distribución de ese síntoma en el lote, que es importantísimo. En cuanto a que si nosotros, por ejemplo, vemos que tenemos un síntoma en todo el lote, o sea, es decir, que se manifiesta en todo el lote, todas las plantas tienen las mismas características en cuanto a sintomatología, eso nos conduce ¿a qué? A que se trata de una adversidad abiótica, ¿sí? Hay que ver si hay algún problema en cuanto a fertilización o lo que fuera, ¿sí? Siempre uno va como el médico, tal cual el médico, les vamos consultando cuáles son las observaciones en cuanto a síntomas y demás en distribución del lote, o qué le aplicó, cuál es el manejo que vino realizando y demás, porque todo eso nos conduce a lo que es el diagnóstico. Y también tienen que escribir lo que sería lo que observan en toda la planta, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. En el caso de plantas perennes, que también suele ocurrir esto, ¿qué ocurre? No es que ustedes pueden sacar la planta entera como en el caso de un cultivo anual. Ahora, aquí sí, siempre lo que es, volvemos a lo mismo, observación y registro. Bueno, tengo lo que es un árbol, por ejemplo, un frutal, que es lo más común que llega al laboratorio. Bueno, observar qué pasa alrededor en todo lo que es la copa, ¿sí? Del árbol, que es lo que por supuesto a mí me llama la atención. Si ahora ese síntoma está, por ejemplo, en esta zona, si está en toda la copa, incluso, por ejemplo, en una rama, ¿dónde comienza el síntoma? Desde el extremo, ¿sí? Desde el extremo distal o desde la parte interna, ¿sí? Desde dónde inicia ese síntoma. Todas esas observaciones, incluso si pueden sacar fotos y demás, eso nos ayuda muchísimo, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, al hacer un muestreo, que esto es algo que siempre consultan, siempre ese muestreo, por ejemplo, de suelos, que tiene que ser con una parte de raíces, tiene que ser en proyección a la copa, ¿sí? El tema de las raíces. Entonces, por eso le coloqué aquí, fíjense, hacemos esta proyección, que sería esto, y se toma lo que es la muestra, ¿sí? Se toma la muestra y eso es lo que llevan ustedes al laboratorio. Pero en este caso es muy importante siempre observar y registrar. Y en el caso de muestras de suelo, gracias, Noé. En el caso de muestras de suelo, y esto siempre se los aclaro porque en la parte de fitopatología nosotros hacemos lo que es la cuantificación de inóculo de suelo, es decir, ver qué fitopatógenos están en el suelo. ¿Y esto para qué les sirve a ustedes? El saber qué es lo que tiene justamente antes de iniciar lo que es el ciclo del cultivo. ¿Por qué? Porque eso les va a dar una idea de con qué enfermedades, si es que se encuentran las condiciones predisponentes, se pueden encontrar en lo que es el crecimiento y desarrollo del cultivo a posterior. Y esto es un servicio que ocupan muchísimo también los técnicos y productores en el Valle del Lerma. Entonces, ¿cuál es el consejo que nosotros les damos? Es similar a lo que es un muestreo de suelo para análisis de fertilidad, solamente que en este caso nosotros requerimos, siempre decimos 1 kilo de muestra de suelo, ¿sí? Ahora, también se hace en W y se saca lo que es, por ejemplo, si acá está la planta, primero van a eliminar lo que es
Siempre hay una parte de cobertura, esa cobertura la eliminan, es similar a la parte de suelo, recuerden, y sacan una porción. Esa porción va a ser de 20 centímetros de profundidad, ¿sí? Sacan esos 20 centímetros de profundidad y se elimina los márgenes, ¿sí? Siempre se eliminan los márgenes y nos quedamos con el centro, y eso es lo que vamos colocando en nuestra bolsa de muestreo. Recuerden que siempre en cuanto a suelo es sacar una porción de aquí, una porción de aquí y así, ¿sí? No es que yo voy al campo y saco únicamente una de aquí, porque si quiero cuantificar fitopatógenos en suelo, en el lote no puedo únicamente sacar de esta zona, ¿sí? Tienen que agarrar, se supone que es una muestra y es representativa de la población, por lo tanto tienen que sacar una parte aquí, una parte aquí, una parte aquí, aquí, aquí y aquí, y luego hacer justamente lo que es la homogeneización, la mezcla de la misma, homogeneizar y de allí sacar un kilo, si una vez que homogeneizan, sacar 1 kilo que va a ser lo que va a ir al laboratorio con todas las observaciones y detalles que ustedes puedan sumar a ese registro. Y siempre que tengan alguna duda, consultar a su técnico, ¿sí? Siempre con la consulta al técnico. Hay instituciones públicas, como ustedes conocen, en nuestro caso nuestra institución, en las cuales ustedes pueden consultar cómo realizar ese muestreo, cómo conservarlo y demás. Siempre recuerden que tienen, en el caso de suelo o en el caso de plantas, conservarlas 24, 48 horas hasta llevar al laboratorio y no dejar pasar, no dejarlas expuestas al sol ni nada de eso, porque eso afecta a lo que sería la muestra. Recuerden, es una muestra biológica y nosotros hacemos análisis biológicos, así que siempre hay que conservar lo mejor posible esa muestra. Eso es todo. Aquí figura lo que es mi correo. Por supuesto, esto es algo acotado que nosotros podemos ir mostrando, pero ustedes pueden realizar cualquier consulta en referencia a la parte de fitopatología, la duda que tengan, me escriben y por supuesto nosotros estamos para el servicio a la sociedad en este sentido. Muchas gracias y te doy la palabra, Noelia. Bueno, hola, buenos días. Yo soy Noelia, vamos a hablar de lo que es el monitoreo de plagas insectiles. Cuando hablamos de monitoreo, hablamos del proceso de obtención de información de la incidencia de las plagas en un determinado cultivo. El monitoreo se caracteriza por continuizar estos monitoreos a lo largo del ciclo cultivo en numerosos tiempos. ¿Para qué? Para obtener una muestra que vamos a llevar al laboratorio para realizar la identificación. Una vez que tenemos la identificación de este insecto plaga, vamos a tomar una decisión en cuanto al nivel de población que tengamos de este insecto y vamos a establecer una estrategia de manejo. Siguiente, igual. ¿Cuáles son los objetivos del monitoreo? Conocer el estado sanitario del cultivo, es decir, si tenemos insectos que nos están causando un daño, también el porcentaje de plantas afectadas. Vamos a conocer también la evolución de la población de plagas, es decir, si la población se encuentra en un inicio, se encuentra en su mayor pico de crecimiento o si ya se encuentra disminuyendo dentro del campo. También vamos a controlar la efectividad de las medidas de manejo adoptadas. Es decir, que si hacemos la aplicación de un producto fitosanitario, con el monitoreo vamos a saber si este producto hizo efecto o no.
Acá tenemos lo que es un concepto de lo que es monitoreo establecido por la Riley-Ripa de 2008, que lo caracteriza como la labor destinada a estimar la abundancia y distribución de las plagas y sus enemigos naturales de los cultivos a través de muestreos periódicos. ¿Cómo se realiza? A través del recorrido del lote, con el registro de las plagas encontradas y también de los enemigos naturales. Observación y registro de los factores que puedan modificar la densidad de las plagas, por ejemplo, factores ambientales o presencia de los enemigos naturales. Observación y registro de factores que modifican la susceptibilidad del cultivo y su capacidad de recuperación. Es decir, que si el cultivo se encuentra, por ejemplo, en una situación de estrés, fitotoxicidad, la capacidad de recuperación frente a la incidencia de una plaga va a ser muy baja. Con todos estos elementos podemos realizar un análisis del dato obtenido y una estimación de la tendencia de las poblaciones, es decir, si la población va a crecer o va a disminuir, para tomar una decisión de aplicación o no de un producto fitosanitario. ¿Cómo clasificamos a las plagas? Las podemos clasificar en plagas potenciales, ocasionales, claves y migrantes. Las plagas potenciales son las que se encuentran algunas veces dentro de los cultivos y que ante determinadas condiciones pueden convertirse en plagas claves. Después tenemos las plagas ocasionales, es decir, que aparecen en algún momento dentro del cultivo y pueden producir o no daño. Después tenemos las plagas claves o plagas primarias, que son las que siempre están en los cultivos produciendo daños. Y después tenemos las plagas migrantes, por ejemplo, actualmente las langostas, donde aparecen en determinados años, en determinadas condiciones, produciendo importantes daños. La planta es según su ubicación, puede ser en el suelo, tenemos que producen daño a las raíces, por ejemplo, tenemos los nematodes y los ácaros de suelo. Los ácaros de suelo algunas veces pueden producir daño, otras veces no, de raíz. Después tenemos los que se alimentan de tallos, de hojas, flores y frutos. Por ejemplo, tenemos las orugas, los trips, las chinches. Siguiente. ¿En qué momento un insecto u otro organismo puede convertirse en una plaga? Es decir, como decía, si tenemos un insecto, este insecto lo consideramos una plaga, ¿qué nivel de población de insectos debe existir para que lo consideremos una plaga? Por ejemplo, tenemos aquí un gráfico donde vemos el número de insectos ácaros en función del tiempo. En la línea verde se ve cómo la población va fluctuando en el tiempo. Y hay picos que significan que la población ha crecido. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto debemos realizar una aplicación de un producto sanitario? ¿Debemos llegar al nivel de daño económico? Es decir, al nivel de la población de la plaga, donde la aplicación de un producto sea igual al costo de aplicación. Entonces tenemos un concepto aquí, que es el umbral de acción, que es el nivel de población donde debemos realizar la acción del producto. Los niveles umbrales de acción son diferentes para cada cultivo y para cada insecto. Para ello existen tablas que ya están establecidas y estudiadas que nos permiten ayudar a identificar cuál sería este umbral de acción.
¿Cómo es la distribución de las plagas a nivel de lote? Acá tenemos 4 situaciones. En las 2 primeras tenemos una distribución homogénea, es decir, que la plaga se encuentra en todo el lote. Es decir, que la medida de manejo que debemos realizar, la tenemos que realizar en todo el lote. Después tenemos la tercera, que es la agregada. Es decir, que la plaga se encuentra en manchones y la medida de manejo la debemos realizar en esos manchones. Esto es característico de los nematodes y de las chinches, por ejemplo, que siempre es siguiente que se encuentra la plaga en los bordes. ¿Esto qué puede ser? Debido a que los insectos se encontraban en lotes circundantes o en las malezas y han comenzado a ingresar a nuestro cultivo. Entonces aquí las medidas de manejo se realizarían en los bordes. Siguiente. ¿Cómo vamos a realizar el muestreo y monitoreo a nuestro lote? Al igual que como decía Guada, puede ser en forma de zigzag, es decir, tomando diferentes estaciones donde vamos a registrar plantas y vamos a ir tomando las muestras. Puede ser también en forma diagonal o en forma circular. El número de muestras que vamos a obtener va a depender también del tamaño de nuestro lote. En estas estaciones, ¿qué vamos a utilizar? Existen elementos que nos ayudan a obtener las muestras. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el paño vertical, que fue creado en INTA Olivero por Massaro y Gamundi, que consiste en un tubo de PVC de 1 metro de longitud que está unido a un paño de aproximadamente 50 centímetros. ¿Qué es lo que se hace? Se ingresa al lote sobre esta canaleta y nos permite cuantificarlas. Este paño vertical se ha creado para lo que es el cultivo de soja y ya existen tablas donde nos indican cuáles son los umbrales. Esto se ha realizado para grupos de madurez de soja que son para el centro del país. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla que es para soja de grupo de madurez 5 a 8 y para un estado determinado del cultivo, que son vainas de 3 milímetros de largo, es decir, un R3. Como vemos aquí en la primera fila, que es para una distancia de siembra de 70 centímetros, que nos indica más de 2. Esto significa que cada más de 2 chinches por metro lineal de surco debemos realizar la aplicación de un producto fitosanitario. Y así tenemos para distintos niveles de siembra, grupos de madurez y estados del cultivo. Estas tablas las podemos encontrar en la bibliografía y existen tanto para chinches y para soja. En la siguiente filmina vamos a ver lo que son los umbrales para orugas, tanto cortadoras, desfoliadoras y bolilleras. Esto no se utiliza el paño vertical, sino que en las estaciones de muestreo, cada 100 plantas se va a cuantificar en porcentaje el porcentaje de plántulas cortadas. Por ejemplo, en la primera fila vemos orugas cortadoras que en los primeros estadios con un 10 a un 15% de plántulas afectadas y hasta 3 orugas ya tenemos que hacer un manejo con productos fitosanitarios. Estas tablas se encuentran en las bibliografías de Massaro de INTA Oliveros y ya están establecidas, es decir, que se deben seguir
para realizar un correcto manejo de cultivo de soja. Acá tenemos lo que son las trampas cromáticas, que son trampas para trips y pulgones, que funcionan de acuerdo a una diferencia de longitud de onda del espectro visible que ven los insectos. En el caso de las trampas azules son para trips y las amarillas para pulgones y mosca blanca. Acá en esta foto ven que son las trampas comerciales. Estas se las puede adquirir y son de plástico y vienen ya con un adhesivo, que es un pegamento entomológico muy potente, que va a permitir que los insectos, al ser atraídos por el color, se queden pegados en estas trampas. Aquí en la filmina siguiente vemos las trampas dentro de invernaderos. Las trampas estas comerciales por lo general se utilizan en espacios cerrados, debido a que el pegamento es muy potente y si lo ponemos en lugares abiertos, por acción del viento se pueden ensuciar, entonces ya pierden su efecto de atracción para los insectos. Aquí ven que se hizo una combinación de trampas amarillas y azules. Acá abajo tenemos unas fotitos de lo que son los trips, son insectos muy pequeños que producen daños en las hojas y también son transmisores de virus. Es muy importante su manejo en invernaderos y a campo. A campo, ¿qué es lo que se puede hacer? En la siguiente filmina vemos lo que son los pulgones. Los pulgones son estos insectos globosos que se encuentran en vez de las hojas, pueden adquirir diferentes colores, pueden ser oscuros, negros, amarillos, verdes, y para ellos utilizamos lo que son las trampas amarillas. De forma casera, ¿cómo podemos realizar estas trampas? Acá tenemos un ejemplo de un pequeño lote que realizaron los alumnos de la Universidad Nacional de Metán en cultivo de maíz y poroto. Se ubicaron estas trampas que tienen acción cromática, es decir, están pintados estos recipientes de azul y amarillo, los cuales se los ha llenado de agua y detergente para romper la tensión superficial. En estos recipientes van a ser atraídos los insectos trisipulgones y nos sirve como medida para tener una idea de la cantidad de insectos que puede haber en nuestro lote. No se utiliza como umbrales, ya que no se podría cuantificar y no existen medidas ya establecidas, sino para tener una idea del nivel de la población. ¿Cómo se hace esto? Una vez pasado cierta cantidad de días, hay que tener en cuenta de que el agua no se evapore y que siempre los recipientes se encuentren sobre el canopeo del cultivo. Se descarga el agua sobre un lienzo blanco o sobre un tul y de manera de que se puedan observar la cantidad de insectos. Esto se puede hacer en forma casera en lotes pequeños. También se lo puede hacer como trampeo masivo, ¿sí? Se rodea nuestro lote con estos recipientes. Aquí también tenemos lo que son las trampas de feromonas, que son muy utilizadas para lo que es Lepidoptera, que son las polillas, se comercializan. Como ven, es una casita, es una trampa del tipo delta, que tiene un piso pegajoso y sobre la cual se coloca una ampolla. Esta ampolla viene impregnada con la feromona femenina del insecto el cual queramos atrapar, ¿sí?
Entonces van a caer en esta trampa los individuos machos, ¿sí? Porque tenemos una feromona femenina. Ante las primeras capturas de las polillas que hayamos adquirido, ya se debe realizar una aplicación de productos fitosanitarios. Entonces, estas trampas que vimos nos ayudan a identificar más o menos la cantidad de insectos que tenemos en nuestro lote. En el monitoreo también es importante tener en cuenta la presencia de los animales naturales, por ejemplo, las vaquitas, ¿sí? Es muy importante porque ya son reguladores de las poblaciones que tenemos de las plagas a campo. Siguiente filmina. Para hacer un muestreo, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué materiales debemos llevar a campo? Es imprescindible una lupa de mano, ya que existen insectos pequeños que no podemos ver a simple vista. Entonces, una lupa nos ayuda a tanto identificarlos y a colectarlos. Necesitamos pinzas para poder colectar los insectos, pinceles. Los pinceles se utilizan mucho, se los impregna en alcohol 70 y se va raspando las hojas de manera de colectar los insectos y colocarlos en tubos. Estos tubos pueden ser roscas, herméticos, tubos Eppendorf, siempre con alcohol 70. Y así se los lleva al laboratorio. También tenemos que tener bolsa, frascos y las etiquetas. En todos los casos es muy importante que la muestra venga bien conservada para llevarla al laboratorio, sean en bolsa, frasco o caja, las cuales se deben rotular con la fecha donde hicimos el muestreo, la finca o el productor, el lote y el daño que estábamos observando. Toda información adicional que nos puede ayudar a realizar la identificación. Acá lo que vemos es una foto de una muestra de suelo para lo que es nematodes. En caso de otros insectos, pueden venir en la muestra ya sea en bolsas o en frascos. Ahora en la siguiente filmina vamos a ver otro caso. Por ejemplo, cuando encontramos una planta afectada o comienzos de la planta que nos indique cuál puede ser el agente causal. En estos casos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo llevamos la muestra al laboratorio? Lo que se hace es extraer toda la planta, si podemos con un poquito de pan de tierra, toda la planta entera, se la coloca en una bolsa y si es posible se puede colectar algún insecto que esté asociado a ese cultivo o que esté por ahí circundante. Acá en la primera foto vemos una planta de tabaco con daño. En este caso, ¿qué se hace? Se saca la planta entera con esos daños y se la lleva al laboratorio, ya que por la forma del daño que tiene nos podríamos acercar a identificar qué tipo de insecto es el que lo está produciendo. En la segunda foto tenemos una planta de cítricos donde se ven los daños, pero no el agente causal. Pero las características de ese daño ya nos indicaría de qué insecto se trata. Por eso, en este caso, se puede llevar un pedazo de rama y podemos identificarla en el laboratorio. Por ejemplo, si estamos monitoreando y encontramos orugas u otros insectos que son blandos, se recomienda siempre llevarlo con el alimento, es decir, con lo que se esté alimentando. Aquí vemos en la foto de arriba una oruga que se está alimentando de hojas y parece que está queriendo comer un cascabullo. En este caso, ¿qué se hace? Se corta la rama con el frutito del cascabullo, se los mete en un frasco y se los lleva al laboratorio. Después también tenemos acá abajo la foto de la oruga dentro del cascabullo. En ese caso también se lleva el cascabullo
entero con el insecto. Después tenemos este caso que es de una pera, por ejemplo, donde se ven claramente los orificios. Aquí se lleva el fruto dañado y nosotros en el laboratorio realizamos corte, observamos si están los insectos adentro o si no, los ponemos en cámara de cría hasta la obtención del insecto para poder identificarlo. Aquí vemos, estamos haciendo el monitoreo, el cultivo del tabaco, encontramos una oruga. ¿Y qué lo hacemos? La colocamos, como ven aquí en la foto, en un frasco, ya que si colectamos, por ejemplo, esto en una bolsa y son insectos muy blandos, hasta la llegada del laboratorio, ¿qué puede pasar? Se puede aplastar la bolsa y podemos dañar el insecto. Por eso es importante llevarlo en algún frasco. Por ejemplo, llevarla viva, ya que las identificaciones se realizan sobre los individuos adultos. Es decir, que nosotros en el laboratorio, cuando llega la oruga, la alimentamos, la colocamos en estos frasquitos que ven acá, que tienen un tool que les permite la entrada del aire, y la llevamos a cámara de cría para que se siga alimentando como estaba en el campo, ¿sí? Hasta la obtención de un adulto. Aquí vemos en la foto de la derecha que ya ha nacido de la pupa la polilla, la cual será sacrificada para realizar una identificación. En el caso de lo que es polilla, podemos llegar a identificación a nivel de especie. Es muy importante que cuando saquemos el insecto, tomemos la muestra del campo, la llevemos en las mejores condiciones, ¿sí? Que por ejemplo que no le dé el sol, que el frasco no se agite, ya que se pueden dañar los insectos que vamos colectando. Para finalizar, cuando ustedes llevan la muestra del campo al laboratorio, el laboratorio, ¿qué va a hacer? Les va a realizar un informe con la identificación del insecto. Y la identificación puede ser a nivel de familia, género y o especie. Esto va a depender del insecto que ustedes lleven y del nivel de especificidad que directamente qué medidas de manejo realizar, con que sepamos de qué familia es, ya podemos realizar una recomendación. En cambio, si se trata de especies que tienen alguna característica muy específica, también lo que les hacemos en el informe es una conservado que estén en el campo. Eso sería todo para el tema de muestras de plagas. Aquí tenemos lo que es el servicio que estamos dando en el laboratorio, que son asesoramiento técnico con visita, diagnóstico simple de daño biótico o abiótico, diagnóstico con medios de cultivo, cuantificación de inóculos en el suelo, de nematodes. Y después también tenemos el servicio especial técnico. Guada, ¿querés agregar algo al respecto del servicio? Guada. No te hagas problema, Noelia, seguí nomás con la presentación. Bueno. Ahí termina. Bueno. Mira, tenemos una consultita. Eso sería todo. Sí, acá les dejo mi mail por las dudas, por si tienen alguna consulta en lo que es entomología. Bien, te hago la consultita. Dice ahora podemos responder. Sí.
Las técnicas de muestreo mencionadas tanto para determinar patógenos o plagas de cultivos específicos, tabaco, soja, son probables o adaptables a otros cultivos, y si se hicieron experiencias en ese sentido. Por lo general se extrapola a cultivos que son de la misma familia. Por ejemplo, en lo que es tabaco lo podemos extrapolar a lo que sería tomate, pimiento, es decir, a lo que son los cultivos de solanácea, que son cultivos más intensivos. En lo que son las técnicas de muestreo, por ejemplo, en cultivos extensivos como soja, poroto, eso sí los podemos extrapolar entre ellos para la toma de muestras. Y también se requiere diferente distribución por lo general. Bien, esa es la pregunta. No, no sé si quieren que pasemos a hablar con los ingenieros que están esperando. Bueno, vamos a hablar del ingeniero Julio Zubieta. Julio, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Bueno, aquí sí. Sí, te escuchamos bien, Julio. Bueno, vos, Julio, te desarrollás en lo que es extensión, ¿verdad? En el sector de Güemes. No, específicamente estoy en Perico. En Perico. Exactamente, en la agencia de extensión rural de Ueda, de Perico, y como la agencia también tiene en el sector de Güemes una OIT, a veces estamos yendo hasta Güemes, por ahí acompañando alguna capacitación o viendo a algún productor que tiene alguna demanda en el área de cultivo en la que yo trabajo, ¿sí? Entonces nos estamos moviendo muchas veces de Perico a Güemes y viceversa, digamos. Sí. Julio, sí, más que nada ¿cómo estás? Nos interesa saber cuál es la demanda que tenés desde Perico, como vos decías, que tienen también que siempre están, digamos, en conexión con lo que es la OIT Güemes. ¿Cuál es la demanda que tienen específicamente en esa zona en cuanto tanto al productor como al técnico, en cuanto a plagas, a estos temas que vimos de lo que es este monitoreo, muestreo, si les llega ese tipo de consulta o de preparación de la muestra, cómo enviar la muestra? Bueno, yo te comento, digamos, la zona de Güemes, no sé si la zona de Perico, no sé si todos conocen, es una zona que es principalmente tabacalera y también produce muchas hortalizas, ¿sí? Eso es lo que determina que haya muchas consultas respecto a diferentes cultivos en diferentes momentos del año. Entonces, por suerte, nuestra agencia de Perico tiene un grupo de técnicos que es bastante amplia y a la vez cada uno de ellos tiene especialidad en algún cultivo. Entonces, las consultas, digamos, se le puede dar una respuesta quizá más rápida. ¿Por qué? Porque al tener esto que vos comentabas al principio, técnicos que tienen alguna especialidad en algún cultivo, conocen las plagas, conocen los estadios de las plagas, en qué momentos atacan algunas plagas. Entonces, al recibir una consulta, generalmente se deriva a cada uno de estos técnicos y la respuesta es bastante rápida, ¿sí? Pero bueno, ahí viene también el tema de cómo llega la muestra, que yo creo que eso es importante. Generalmente, de la manera en que ustedes comentaron, no nos hablan para hacer un seguimiento del cultivo, o por lo menos al menos a mí no me ha llegado a decir acompáñame a hacer un seguimiento al cultivo donde uno pueda ir en los diferentes momentos, estadios del cultivo, a controlar, a evaluar, a ver el estado, la presencia del cultivo, la presencia de plagas.
generalmente nos llegan con una plaga ya presente en el cultivo y muchas veces la muestra llega una hojita, ¿sí? Una hoja sola, o bien llega una planta que aparentemente estuvo todo el día arriba de la camioneta, y sobre todo en el torpedo de la camioneta, donde le da todo el sol, el calor, entonces vos no sabés lo que estás viendo a veces de cómo llega la muestra. Pero por suerte, digamos, a medida que los productores van teniendo contacto con la agencia, se les va explicando esto, y cada vez, digamos, la llegada de la muestra llega a mejores condiciones, con un pan de tierra, pero bueno, si es por contar algunas experiencias, te llega de la manera más insólita, digamos, la muestra, y ahí uno tiene un poco que adivinar al principio hasta qué cultivo es, aparentemente, pero bueno, y empieza a hablar con el productor, a charlar, que te comente un poco la historia del lote, qué es lo que tiene, qué cultivo, porque muchas veces llegan confundidos de que es alguna plaga y a veces por la historia del lote lo que es algún residuo de herbicida. A veces hay algunas plagas que no te llevan el insecto, no te llevan el área afectada, o bien llevan la planta cuando ya está totalmente muerta, como decías vos, y a la vez atacada por todas las plagas que hay. Entonces, se complica, y en esas situaciones se puede salir al campo con los productores y empezar a hacer este relevamiento. Igual creo que, al menos en mi caso, nunca hice relevamiento como lo acabo de ver, como ustedes lo explicaron. En cuanto a la toma de muestras, a ver el cultivo, se hace algo como eso, pero bueno, no de esa manera. Y bueno, como yo estoy hace poco tiempo en la agencia, me tuve que apoyar bastante, digamos, en el trabajo de ustedes dos. Yo creo que le he mandado fotos, le he mandado consultas por respecto a consultas que tuvimos en la misma agencia, ¿no? Gracias, Julio. Creo que lo que mencionaste, en un modo, es importante lo que estamos haciendo ahora, los ciclos de seminarios, pero aparte la llegada que podemos tener nosotros como técnicos, tanto a colegas que se encuentran trabajando a la par del productor, y como el productor también tener en cuenta que existe, digamos, instituciones públicas en las cuales hay técnicos que pueden ayudarlos en esta temática, y a la vez también el productor, llamémosle de mediano a grande, que tiene en general un técnico asociado, poder tener en cuenta esto, ¿no? O sea, siempre es importante el monitoreo, o sea, convengamos que el monitoreo es algo que lo manejamos los profesionales. ¿Por qué? Porque es algo que se tiene que realizar a conciencia, registrar, observar, y si no, el productor recurrir a las agencias, a las OIT, con un técnico para poder, como vos mencionabas recién, recorrer el lote acompañados y ir haciendo un registro. Siempre es importante el registro de todo, no solamente en cuanto a lo que nosotras explicamos de tanto de enfermedades como de plagas insectiles, sino también lo que es la condición ambiental, las lluvias, las temperaturas. Todo eso tiene que ver con también un crecimiento o un desarrollo en cuanto a una plaga determinada. Ahora, Gustavo, en el caso de la provincia de Salta, ¿qué nos podés comentar en cuanto a las consultas? ¿Cuáles son las consultas que más llegan a través de las agencias? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mira, un poco podría contar también lo que me pasó a mí trabajando durante 10 años en una oficina del INTA en Apolinario Saravia, donde específicamente mi especialidad, digamos, mi formación siempre fue para la producción de hortalizas de frutos. En la zona se hacen hortalizas bajo cubierta y a campo, y entonces, al ser una zona productiva tan importante con la cuestión hortícola,
las consultas eran permanentes a la oficina. Como contaba Julio recién, me llegaban de productores que me llegaban con un pedacito de hoja o con una hoja de tomate y tenía que tratar de adivinar de qué se trataba. Y bueno, y de a poco ir charlando con ellos y para que vean de que me traigan una hojita no me dice mucho, ¿tá? Sino por ahí a veces ya me caían con la planta entera, con la planta con raíces, con fruta, una planta completa. Y por ahí era un poco más sencillo, digamos, de tratar de asomarnos, digamos, a algún diagnóstico previo, digamos, sin tener que ir directamente a un laboratorio a hacerle el análisis por la distancia que teníamos. También hice recorridas a campo, como para ver, digamos, si los problemas que por ahí me plantean los productores es algo general o no, para ver estas cuestiones que ustedes estaban contando recién también, sobre la aparición, digamos, de los síntomas en las plantas esas, si son aislados o si son generales o cómo se van desarrollando. Con el tiempo, con los años de trabajo, uno ya puede ir llegando a tener algunos elementos previos para el análisis, para saber más o menos de qué se puede tratar, saber qué plagas o enfermedades se dan en determinadas condiciones, digamos, de temperatura o en la época del año, o según los tipos de suelo. Allá en la zona teníamos todas las plagas y las enfermedades habidas y por haber. Incluso a veces aparecían plagas y enfermedades nuevas que no estaban en otras zonas. Y en ese sentido teníamos de la biótica, mencionar el tema de las derivas de herbicidas también. Ese fue algo muy importante. Las heladas, los vientos, las quemaduras en las frutas por el sol y todo el espectro de organismos vivos, digamos, que puedan causar enfermedades. Acompañando a los productores, también ellos van aprendiendo sobre qué cosas por ahí están haciendo bien y qué cosas las están haciendo mal, ¿tá? También se incentiva de que el productor pueda ir haciendo un registro sobre las plagas que les aparecen, las plagas y las enfermedades que les aparecen en determinada época del año, para que también pueda llegar a entender, digamos, que en determinadas condiciones climáticas o de suelo se puede dar una u otro tipo de plaga o enfermedad. Muchas consultas nos llegaban a la oficina del INTA y también muchas consultas llegan a las agroquímicas, ¿verdad? En las agroquímicas muchas veces los productores van con las plantas o con pedazos de planta o directamente con una foto para contarles al vendedor sobre cuál es el problema que tiene. Y ahí también es interesante el trabajo con los vendedores, digamos, de los productos, para que también ellos conozcan, digamos, de qué se trata. El contacto con todos los tipos de asesores, digamos, que puede llegar a haber en el territorio es importante. En la cuestión hortícola no hay tantos asesores externos, ¿tá? Son muy poquitos los que están dando vuelta, y más que nada son los vendedores o los técnicos de algunos laboratorios de productos que por ahí consultan. Ahora con el tema este de que en los últimos años el WhatsApp permitió mandar fotos, mandar incluso hasta videos, por ahí a veces estamos atendiendo consultas remotas con una videollamada. Por ahí esa es una herramienta muy buena, digamos, dependiendo de la señal, por supuesto, que tengan los productores y nosotros. A veces es interesante poder hacer una videollamada con ellos si no podemos acercarnos al lugar, donde nos van mostrando en el video cómo se va dando la plaga en el cultivo. Así que realmente me parece que tenemos disponibilidad de tecnología como para poder acercarnos y poder achicar esa distancia, digamos, que tenemos entre el campo y el asesor. Sí, gracias Gustavo. Me gustó mucho esto lo que mencionaste en referencia a que
el tema de poder acompañar a lo que es el productor, brindarle la consulta, porque es verdad, muchas veces, como mencionaste vos, y como dijo Julio, muchas veces pasa esto, ¿no? En primer lugar, de que traen una hoja o una planta, como yo mencioné en la presentación, de que no está en un buen estado, pero creo que tanto la consulta a través de ustedes en territorio, en las agencias que no tienen cercano, por ejemplo, un laboratorio o lo que fuere, justamente consultar al técnico o hacer una llamada por teléfono. Hoy en día está disponible la tecnología y poder consultar, bueno, mirá, qué puedo hacer, o estoy registrando esto o lo otro. Es muy importante esta llegada. Y también el registro, como vos mencionaste, muchas veces pasa de que, en particular, comento, en el laboratorio llegan tanto los técnicos como los productores con una muestra. ¿Cuál es el diagnóstico que le dimos en el laboratorio? Y siempre registren en el cuadernito que tienen del lote y demás. ¿Por qué? Porque eso es importante como antecedente. ¿Por qué? Porque es el antecedente que van registrando ellos del lote. ¿Y qué pasa? Muchas veces queda tanto la plaga insectil como el patógeno, llámese un hongo, lo que fuera, va quedando el inóculo, que nosotros inóculo le llamamos como, para que sea en palabras simples, como una semillita que va quedando del patógeno. Y justamente al poder tener un diagnóstico de eso, ya sea el técnico que está recomendándole al productor o el productor ya sabe que en ese lote tuvo ese patógeno que le causó tal enfermedad. Entonces él, en referencia a eso, puede hacer una planificación, puede generar una estrategia de manejo. Una estrategia de manejo que incluya varias tácticas, como le decimos, es decir, varias herramientas para poder un poco prevenir, hacer un manejo de cultivo. Y así que eso que mencionaste, Gustavo, del tema de registro, que yo también lo recalqué, y de poder tener eso, es muy importante a la hora de manejar sanitariamente un cultivo. Y siempre, es verdad, nosotros como técnicos, como ingenieros agrónomos, yo siempre digo al fitopatólogo o el entomólogo como médicos de plantas, o el ingeniero agrónomo, ustedes en el campo, saben, o sea, si ya tuvieron toda esta experiencia que vos dijiste en cuanto a enfermedades y plagas en un determinado cultivo, puede ir haciendo recomendaciones y demás técnicas. Ahora, siempre pasa cuando hay alguna duda en cuanto a enfermedades misceláneas, que son estas que vos decís que aparecen esporádicamente, o enfermedades nuevas también emergentes, allí es importante también hacer derivar la muestra, ¿no? Siempre nosotros tenemos esa conexión con ustedes, con la parte de extensionistas, y nos llegan muchas muestras, en este caso de las dudas. Siempre nos llegan las muestras y nosotros allí hacemos el diagnóstico y ya le informamos al técnico ante estas enfermedades que son, como vos decías, Gustavo, enfermedades nuevas, emergentes, o las misceláneas que van apareciendo. Noelia, no sé si deseas agregar. Sí, por ahí también entender de que las plagas y las enfermedades no aparecen por sí solas, digamos, ¿tá? Que tienen que ver con todo el sistema, como nos gusta hablar a nosotros, pero realmente que tiene que ver con todo el entorno, con todo el manejo. Que aparezca una determinada plaga o enfermedad depende de la mano de obra, de cómo se realizan las labores, de los cuidados que se tienen, de la fertilización, en el caso de invernaderos, de cómo se maneja el ambiente, cómo se maneja las temperaturas, la circulación del aire dentro de los invernaderos, el manejo de la densidad de siembra, todos los cultivos, también es importante eso. Es decir, que no depende solamente del bichito o del honguito que anda dando vueltas,
sino de por qué, digamos, se dio las condiciones. Y yo creo que en ese sentido, estas charlas que estamos teniendo ahora y las que vamos a seguir teniendo a futuro, le van a dar al productor, digamos, elementos para el análisis, ¿no? De eso. Sí, así es, Gustavo. Esto me da pie un poco, ya nos quedan pocos minutos, así que vamos cerrando lo que es el ciclo de este seminario en puntual. No sé si deseas agregar algo, Noelia, Julio, si no, ya voy cerrando y voy presentando el seminario que vamos a tener el próximo miércoles. No, Está bien, Guada, por mi gracias. parte es todo. Así que gracias. Perfecto. Muchas gracias por la participación, Julio y Gustavo, que son los que están trabajando en territorio. Bueno, agradecemos con Noelia la presencia de todos y sepan que el próximo miércoles, o sea, estos seminarios se van a dar todos los miércoles. Y el próximo vamos a tratar la temática en particular de nematodes y los factores que inciden en cuanto a el desarrollo de enfermedades radiculares. Aquí ya vamos a ver un poco de cuáles son los factores que hacen que se den este tipo de enfermedades, y sabiendo esos factores podemos ver también un poco el manejo de los mismos, ¿sí? Agradecemos a todos y también aprovecho para agradecer a Raúl Moyano, que es el que nos brinda la asistencia para este medio y para que podamos tener una llegada a la sociedad. Muchísimas gracias y que tengan un excelente miércoles.